Ahí. ¿Sí está funcionando? Sí, sí. Ok. No quiero tener que censurar a nadie, disciplinar a nadie, poner una disciplina eclesiástica por el mal funcionamiento de negligencia en los audiovisuales. Este mensaje que quiero predicar hoy, hace rato que lo tengo ahí, ahí la bala en el directo, profe, porque es una de las tantas porfías, bueno, tanto controversia que he tenido o sea, teológicas y bíblicas con gente. Y quiero aprovechar que justamente hoy se está teniendo lugar el Banco de Alimentos, que es parte de esta congregación también, y nosotros también somos parte de ello. Y la porfía tiene que ver directamente con eso, ¿no? Con el banco de alimentos, porque la inmensa mayoría de la gente, por lo menos de los creyentes que se han abocado a trabajar en esa parte, en el banco de alimentos, ellos aseguran y me porfían a mí que es un ministerio, que eso es un ministerio. Y yo digo que no, que bíblicamente hablando no es un ministerio. Ellos insisten que sí, que es un ministerio, yo insisto que no. Y es parte de la cuestión o sea, de aquí para allá, de mí para con ustedes y con toda la gente por ahí para allá. Y es lo que he dicho, en tantas ocasiones. Ellos no me saben dar razón bíblica de su posición o de su criterio. Así no funciona. Y es lo que yo he estado diciendo recurrentemente, incluso lo dije el Shabbat pasado. Si tú no concuerdas con algo que yo enseño acá, por favor, a mí me gusta, no solamente me gusta, a mí me deleita realmente, sin demagogia de ningún tipo. A mí me deleita que tú me enfrentes y me digas, yo no concuerdo con esto porque mira este otro texto bíblico y este otro texto bíblico y por aquí para allá y por esta vía y por esta otra o este argumento. Pero si tú discrepas con lo que yo estoy enseñando, pero ya, porque discrepas, porque no te gusta, porque no te agrada, porque genuinamente no crees que es lo correcto, crees que lo correcto es lo que tú has aprendido, pero no me explicas y te quedas ahí plantado, entonces me parece a mí, no me está faltando respeto a mí, te está faltando respeto a ti mismo, ¿tú me entiendes? Entonces, no concuerdas conmigo ahora y no tienes argumento ahora, bueno, vete para la casa, haz lo que yo hago, vete para la casa, haz tu tarea y entonces después vienes y me dices, oye, mira, tú sabes que tú dijiste tal cosa, así, tal fecha o tal día, lo que fuera, pero mira, yo no concuerdo con mira, ¿qué te parece este otro argumento, este otro versículo bíblico y tal? Entonces, yo estoy completamente convencido de que el banco de comida, el banco de alimentos, no es un ministerio. Tengo argumentos bíblicos y también argumentos legales, ¿sabes? Digo argumentos legales contextualizados a los haberes estadounidenses, o sea, aquí en este país. Vamos a ir, por cierto, porque los que se han atrevido a citarme textos bíblicos, porque lo conocen, tienen noción de estos textos bíblicos, o los conocen al dedillo incluso, de hecho, me citan Mateo, déjame ver, Mateo capítulo 11, si no recuerdo mal, sí, Mateo capítulo 11, versículo 5 al 14, recurrentemente se encuentran esta misma historia en Marcos capítulo 6, déjame ver si no lo estoy citando mal. Ok, déjame yo acá ir a
Mateo capítulo 11, versículo, es Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 5 en adelante. No, perdónenme, discúlpenme. Déjame ver si se encuentra entonces en Mateo capítulo... Ok, vamos a ir a Marcos capítulo 6. ¿Mateo qué? No, déjame ver porque estoy un poquito confundido yo. Así para que si estoy confundido yo, entonces lo voy a confundir mucho más a ustedes. Marcos capítulo 6, déjame ver dónde está, déjame ver. Marcos capítulo 6. Sí, Marcos capítulo 6. Pero antes de Marcos, ustedes pueden incluso anotar, no tienen que ir a su Biblia si no lo quieren, si así no lo quieren, por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Bueno, para no consumir tanto tiempo. Pero se encuentra en Mateo capítulo 14 realmente. En Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, registra la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos estamos familiarizados con la alimentación de los 5,000? Yo creo que todos estamos familiarizados con la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Todos estamos familiarizados con la alimentación de los 5,000. Entonces, la alimentación de los 5,000 se repite recurrentemente en los 4 evangelios. Por supuesto, de más está decir que no vamos a leer, de todas maneras ni siquiera donde se registra en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, porque por propósito de contexto. Y yo lo voy a explicar inmediatamente a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? El contexto bíblico de la alimentación de los 5,000, comparándolo, profe, con el contexto de nosotros ahora con este banco de alimentos. Se encuentra en San Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, si lo quieren anotar también, recurrentemente se encuentra en en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44, la alimentación de los 5,000. En Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17, e incluso, sorpresivamente, en San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14. No vamos a detenernos en ninguno de esos 4 evangelios que aparecen recurrentemente narrada la experiencia de la alimentación de los 5,000. ¿Por qué razón? Ya yo decía, por propósito de contexto, Luz Estela. Porque la alimentación a los 5,000, la alimentación de los 5,000, que a propósito estábamos en el espacio entre la escuela sabática y, tú sabes, dialogando, distrayéndonos un poquito. Bueno, distrayéndonos, sino más bien edificándonos con la palabra de Dios todavía, para dar paso a este segundo servicio, con esta cuestión del sometimiento de las mujeres, el sometimiento de los unos a los otros, que escribió el apóstol Pablo y tal. El contexto de la alimentación a los 5,000, una cosa interesante es que la misma palabra del Señor dice en esta historia de la alimentación de los 5,000, en Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan, que se estaban contando, profe, fíjate, matemática, se estaban contando, eran 5,000, pero solamente se contaron a los hombres. No se contaron a las mujeres, e incluso algún evangelista de los 4, si no los 4, dicen que no se contaron tampoco a los niños. Quiere decir esto, doctor, que pudiéramos deducir ¿sabe? Y no estaríamos especulando que la cantidad era posiblemente el doble de lo que está narrando la Biblia. 5,000 hombres, dice, contando solamente los hombres, sin contar las mujeres,
Cari, las mujeres siempre, matemática y física, ¿no? Las mujeres siempre son mucho más numerosas que los hombres. Siempre. Hoy en, bueno, yo no sé, hace alrededor de 10, hasta hace como 10 años atrás, yo no sé cómo estará ahora, profe, la proporción, pero hasta hace unos 10 años atrás, doctor, la proporción de la población mundial, sí. 1,5, aquí en Cuba. Sí, en Cuba. En 1,5 mujeres por hombre. Ok, bueno, la población mundial es que hasta hace unos 10 años atrás la proporción era mucho más alta. Era alrededor de 7 mujeres por cada hombre. Eso es en la actualidad, pero en el tiempo bíblico también era la proporción era también, siempre ha sido diferente, siempre ha sido muy diferente. Aparte de eso, aún hoy en nuestros días, esos ciudadanos de esas latitudes, de ese hemisferio, el hemisferio medio oriental, ¿no? Del Medio Oriente, son, basados en su cosmovisión, profe, son mucho más, sus familias son mucho más numerosas que nosotros, los de este hemisferio de las 3 Américas. Yo recuerdo, Luz Estela, cuando y tiene que haberlo visto usted también, doctor, cuando yo viví en Toronto y viajé tanto a Toronto, hay una cantidad, Cari, apabullante de árabes. Sí. Específicamente árabes y en el sentido genérico, musulmanes. Entre paréntesis, necesitamos entender, para nosotros saber, mejor dicho, para poder entender, necesitamos saber que todos los musulmanes no son árabes. Tampoco todos los árabes son musulmanes, pero los musulmanes que practican el islamismo, sí, muchos no son, la inmensa mayoría no son árabes. Están los afganos, que no son árabes, están, hablando de contexto, los iraníes, de hecho, no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, esos son persas. Están los sirios, que no son tampoco árabes, son sirios y son musulmanes. Está Tailandia, que a propósito, Tailandia es el país con más musulmanes per cápita en el mundo entero. Tailandia no es árabe. Tailandia no es ni siquiera el Medio Oriente, Tailandia está justamente en Asia, ¿ok? En Asia. Entonces, pero a mí me resultaba muy fascinante y tengo que reconocer también que un poquito intimidante, en Toronto, ver las familias de los musulmanes. Era el hombre y el padre, el esposo y padre de familia, la esposa y madre de familia, y una retahíla de por lo menos, el que menos, la familia que menos hijos yo vi, tenían 4 hijos. ¿Ok? 4 hijos. Bueno, el doctor se está riendo porque ellos procrearon también, porque ellos tienen también complejo de musulmanes, que se procrearon cantidad. Pero mira, tú misma, Cari, tú nada más tienes un solo hijo. Mimi nada más tiene uno, tuvo 2, pero nada más que tiene 1. Y así, Alberto tiene 2, Carol, que no está con nosotros, tiene 2 hijas también solamente, y así. ¿Sabes? La cosmovisión de este mundo occidental, es decir, las 3 Américas y la Europa, Europa es lo que nosotros aprendimos en Cuba como la planificación familiar. Pero para ellos no, para ellos, es decir, no es solamente que es tabú, es que es completamente ilegal y alta y mortalmente punible lo que nosotros en este hemisferio practicamos, como tomarnos un vaso de agua, que a propósito yo estoy completamente en contra de ello, de los abortos. ¿Tú me entiendes? Los abortos. Ellos no. Ellos, ¿sabes? Nada más que mencionar aborto, ya te están mencionar aborto y estarte cayendo a pedra o quemándote o colgándote
de una piragua son dos cosas iguales. Aparte de eso, la cosmovisión de ellos, no solamente porque es alta y mortalmente punible, sino porque la cosmovisión de ellos es procrear. Y los judíos también, los judíos judaizantes también. Yo estoy muy relacionado, estuve muy bien vinculado con los judíos ortodoxos en Toronto, y era una historia parecida. Para ellos el aborto no existe. Si le cae un bebecito en su barriguita, eso era aprobado por Dios, y para los musulmanes por Allah, y ya, eso está escrito en piedra. ¿Ve? De hecho, uno de los propósitos del mundo musulmán forma parte de su cosmovisión, profe, forma parte de su doctrina, y forma parte de su propósito, es de conquistar el mundo no musulmán, y si no conquistarlo, pues entonces exterminarlo. Eso, señores, pónganse como se pongan. Yo no sé la ideología que sea que tengamos, no lo enseño yo, lo enseñan ellos. Ellos se burlan, ellos dicen a modo de mofa y de burla, dicen, bueno, el mundo occidental, es decir, nosotros, las tres Américas y Europa, ellos están con esa, lo estoy parafraseando, ¿ok? Ellos están con su bobería de la planificación familiar. Bueno, pues nosotros vamos a repoblar sus tierras, nos vamos a ir para sus países y los vamos a conquistar por vía de, ¿cómo es? De reproducción. Y así parece estar siendo. En Toronto todavía es verdad que no hay tantas mezquitas como iglesias, pero el islamismo en Toronto es rampante, es galopante, el crecimiento es galopante. Entonces es la cosmovisión que tienen ellos, ¿ok? Entonces, sin contar los niños, entonces, estos judíos judaizantes del capítulo 14 de Mateo y capítulo 6 de Marcos, capítulo 9 de Lucas y capítulo 6 de Juan, eran, sí, imagínate tú, que cada mujer de esa tuviera 2 hijos, que casi seguro tenían más, pero contando con que tuvieran 2 hijos solamente. Entonces, la cantidad de gente era muy superior a 5,000 personas. Era por lo menos, sacando un cálculo, un estimado, profe, aproximado, tiene que haber sido por lo menos el doble de 5,000. Por lo menos el doble de 5,000. O sea, ¿por qué no se ajusta al contexto de esta porfía que yo estoy teniendo con mis hermanos? Porque la alimentación a los 5,000, la diferencia, o sea, ok, déjame explicar, déjame partir de este punto para poder explicar esto. Los evangelios registran 2 alimentaciones masivas. Esta de los 5,000, ¿y recuerdan alguna otra que registran los evangelios? Vamos a ver déjame ver dónde se encuentra entonces esta otra, a ver si también se repite recurrentemente en todas estas. En todas estas, ok, Marcos capítulo, vamos a ver Marcos capítulo 7, posiblemente, Marcos capítulo 7, lo entera, a ver si es ahí donde se encuentra. La bienaventuranza. No, Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Está la alimentación de los 4,000, doctor. Está la alimentación de los 5,000, profe. Y la alimentación de los 4,000. Entonces, para poder analizar y poder entender lo mejor posible este contexto,
el contexto, entonces darnos cuenta también de los pormenores de la alimentación de los 4,000. Bueno, comparando la alimentación de los 4,000 con la alimentación de los 5,000, básicamente podemos decir lo mismo que dijimos, lo mismo que estamos deduciendo de la alimentación de los 5,000, aplicarlo a la alimentación de los 4,000. Es decir, la cantidad era posiblemente por lo menos el doble comparado también con la alimentación de los 5,000. Es decir, dice la palabra de Dios, alimentación de 4,000, bueno, por lo menos 8,000 o 10,000 también, ¿verdad? Ahora, la diferencia más marcada, o una de las diferencias más marcadas entre los dos eventos milagrosos es, número uno, tiene que ver con nacionalidad y cultura, profe. La alimentación de los 5,000, Jesús la efectúa en suelo judío, beneficiando a aquella multitud que se benefició de esta alimentación. Eran todos judíos judaizantes. Muchos de ellos es cierto que eran seguidores ya de Jesús para ese entonces. Ya muchos de ellos eran seguidores de Jesús. Pero comparativamente eran la inmensa minoría. La alimentación a los 4,000, la alimentación de los 4,000 no se celebra en tierra judía. Y tampoco los que se beneficiaron de aquel milagro tampoco eran judíos judaizantes, eran paganos, eminentemente paganos. No sé cuántos de ustedes habrán leído estos dos episodios de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Y, más importante, cuántos habremos reparado en esa diferencia, que no es un detalle menor. Vamos a ir un momentico los engañé, les mentí, profe. Vamos a ir un momentico a San Mateo, capítulo, ¿cuál fue el capítulo que dije, doctor, de San Mateo para la alimentación de los 5,000? Mateo 4. ¿no? Mateo 4. Creo. Está en Marcos 6. Ahora mismo lo voy a encontrar. Mateo 14, realmente, le quitó el 1, doctor. Buen negociante, doctor, el regatea. La alimentación de los 5,000. ¿Ok? 14. Capítulo 14, vamos a ver dónde empezamos el capítulo 14, para entonces poder nosotros contextualizarlo, para poder entender mejor la palabra del Señor. Ok. Mira, podemos empezar el versículo 13, del versículo 14. Al salir Jesús, versículo 14, San Mateo capítulo 14, versículo 14, dice, al salir Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ok. El contexto de este texto comienza con esta actividad ministerial de Jesús. Era perfectamente común en Jesús. Ministrar gente. A propósito. Por eso es que esa es la primera razón por la que, o motivo por lo menos, por el que yo no concuerdo con la idea de que esto sea un ministerio. La actividad principal y fundamental de la iglesia, tuya como cristiano, como seguidor de Jesús, es proclamar las buenas nuevas de salvación. Punto. Tú no tienes la posibilidad que tiene mi familia, que Dios le ha dado a mi familia.
doctor, que Dios le ha dado a nuestra familia, porque es Dios el que provee todo, de darle un fisquito de carne al necesitado, dedícate a compartir el mensaje de salvación y te limpias el pecho con Jesús. Contrario, esa es una cara de la moneda. Vamos a la otra cara de la moneda. Vamos a la otra cara de la moneda. Si te dio Dios, y es una de las inquietudes, bueno, la primera inquietud que Luz Estela me expresó, estábamos en Toronto, Luz Estela. Sí. Si tienes la posibilidad de darle un fisquito de carne o un granito de arroz a necesitado, o cualquier otra cosa que sea material, incluido dinero, incluido plata, bueno, pues entonces empléalo en función de la misión de que se expanda el mensaje de salvación. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, tú no tienes la capacidad, tú no sabes porque Dios no te dio esa capacidad. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que repartió sus dones, doctor, como a Él le plugo, como a Él le dio la gana. Yo quisiera cantar bonito. Dios no me dio a mí esa facultad. Y más todavía a mí, mi peor todavía, o más todavía, o con más razón todavía, hubiera querido que Dios le hubiera dado a papi ese don, porque papi cantaba que no había quien lo oyera. Era doloroso, ¿te acuerdas? Era doloroso. Es de las personas más desentonadas que tú te puedas imaginar. Papi. ¿Ok? Aunque, fíjate, profe, curiosidad bíblica, paréntesis, Cari, cuando vamos a la lista de los dones espirituales que el Señor registra en Primera a los Corintios, capítulo 12, ni el canto ni la música aparecen. Eso lo he descubierto hace unos pocos años atrás, Luz Estela. No aparecen. No, pero eso es harina de otro costal. En otro momento predicaré más detalladamente acerca de eso. Me van a matar los cantantes, los que les gusta mucho la música y el canto y todas esas cosas. Me van a matar. Pero yo no puedo decir otra cosa. Sino lo que dice la palabra del Señor. Aún así dice Jehová, ¿ok? Entonces, Luz Estela me preguntó, ¿tú crees que con esto que yo estoy haciendo, yo no tengo palabras bonitas, no tengo argumentos sofisticados para yo predicar el evangelio? ¿Tú crees que yo estoy haciendo la obra? Con toda certeza. Y cuando me fui a despedir de ellos allá, más específicamente de Luz Estela, no sé si se acuerdan Luz Estela, yo lo voy a buscar y en la casa se lo voy a volver a compartir, Luz Estela, porque sé lo que dice la palabra del Señor, pero no donde se encuentra. Yo sé que está en San Mateo. Dice que cualquiera que da un vaso de agua a un profeta o que hace trabajo de profeta, por hacer este servicio a un profeta, va a recibir bendición de profeta, aunque no sea profeta ella misma. ¿Ok? A propósito, yo estoy diciendo que yo sea profeta. Yo no estoy diciendo que ustedes saben que yo no soy profeta. Ustedes lo saben, que yo no soy profeta, ¿verdad? Sin embargo, también es cierto, eso es otra cosa, con respecto a profeta, de lo que estamos hablando antes en la meditación matutina. Aún sin ser profeta, esto que yo estoy haciendo ahora es trabajo, actividad de profeta. Porque ¿qué cosa es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. En este momento, ¿estoy yo hablando de parte del Señor o no estoy hablando de parte del Señor? Sí, estoy hablando de parte del Señor. Entonces, doctor, aún sin ser yo profeta, estoy haciendo en este momento trabajo de profeta. ¿Ok? Entonces, eso, en función de ganar almas para el reino de los cielos. Permítame hacer un paréntesis jurídico basado en las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es uno de los argumentos también de parte míos, más sólidos que
que están en contra, o mejor dicho, a favor de que el banco de comidas no es un ministerio. Legalmente hablando, por favor, riéguelo por ahí porque nos conviene que no se meta, tú sabes, las autoridades y que por lo menos nos regañen, ¿ok? Legalmente hablando, cuando nosotros hacemos ese trabajo, que lo hacemos para la comunidad, ojo, paralelismo, profe, comparativo, ¿verdad? Paralelismo. Esa gente que se están beneficiando hoy con esos alimentos no son parte del reino de Dios. Por lo menos la mayoría. La mayoría no son creyentes, no son cristianos. Aquí vienen incluso hasta musulmanes, muchos musulmanes. Están viniendo muchos musulmanes y eso es algo maravilloso. No han sido salvos por Jesús. Entonces, ¿a quiénes corresponderían ellos? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor, a los de la alimentación de los 5,000 que eran israelitas, judíos judaizantes, muchos de ellos seguidores de Jesús ya, o a los de los 4,000 que eran paganos y que no habían sido salvos, no habían recibido la salvación todavía. A los 4,000, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos, legalmente hablando, está prohibido que nosotros le hablemos de Jesús a esa gente. Está prohibido también que oremos con ellos. Incluso para empezar, si ellos van a orar, cierren la puerta y oren entre ellos, el equipo que está allí. Que sí, todos son creyentes, todos son cristianos, entre ellos. Pero ellos no pueden llamar a la gente y decir, vamos a orar, ven para acá que vamos a orar. No le pueden dar, está prohibido legalmente darles una Biblia o darle literatura cristiana a ellos. Está prohibido. Entonces, ¿qué cosa es un ministerio? Un ministerio tiene que tener, o no tiene que tener, luz estela, predicación del evangelio. No tiene que tener predicación del evangelio. Claro. Posiblemente. Y programas de ganancia de alma para el reino de los cielos. ¿En qué consiste la ganancia de alma? Dice Jesús mismo en su sermón escatológico, al final de su sermón escatológico, bueno, no su sermón escatológico, después que Jesús resucita, en San Mateo capítulo 28, al final, el último capítulo de San Mateo, justamente, al final del evangelio, dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que primero discipularlos. Como resultado del discipulado se bautizan, se entregan sus vidas a Jesús y se bautizan en agua después de haber sido bautizados en espíritu. Nada de eso está sucediendo ahí. Entonces no es un ministerio. No es un ministerio. Vamos a indagar un poquito más en San Mateo, ¿ok? Y vamos a saltar para otro par de textos que van a ser muy, muy cortos, muy, muy breves, muy, muy rápidos, ¿ok? Dice, al salir Jesús vio una gran multitud. Versículo 15, ya saltamos para el versículo 15. Mira, Jesús estuvo ministrando a la gente. Dice la palabra del Señor. Dice, cuando anochecía a la puesta del sol. Ok, ¿desde qué hora más o menos aproximadamente, doctor, podemos pensar nosotros que estaban aquella gente, Jesús interactuando con aquella multitud, los de los 5,000, los judíos, en tierra judía? ¿Desde qué hora más o menos? ¿Desde las 10 de la mañana? ¿De las 10:30? No, a mí me parece que pudo haber sido mucho más temprano, un poco más temprano. Por lo menos, los estelas, por lo menos, profe, 2 horas antes de lo que nosotros empezamos a reunirnos acá. Mira, pasaron el día entero, Jesús, los apóstoles, otro grupo de seguidores que ya Jesús ya tenía, y toda aquella gente que todavía no habían aceptado a Jesús como Mesías, como Cristo. ¿Ok? Todo el día
Ok, vamos a suponer que empezaron a la hora que empezamos nosotros a adorar acá, a las 10:30 de la mañana. Que estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Dice, al anochecer, a la puesta de sol, y la puesta de sol al anochecer, entiéndase, sabe que estamos ahora en el horario de verano, que por cierto a mí no me gusta el horario de verano, a mí me gusta el otro. El verdadero es el otro. Este es un invento humano. El verdadero. ¿Se pone el sol a qué hora? No sé, ¿qué? A las 5, 5:30, a más tardar a las 6 de la, a más tardar a las 6 de la tarde, a más tardar. Entonces, todo el día, todo el santo día, todo el día, Jesús ministrándolo, Jesús hablándole la palabra de Dios, y aquella gente, como están las tripas mías ahora, posiblemente las de ustedes, crujiendo todo el tiempo, rugiendo. Y ya al final del día, entonces dice Jesús, ay, mira, están como ovejas que no tienen pastor. Esta gente tiene que tener hambre. Porque yo también tengo hambre. Se ha fiado. Bueno, pues denle de comer. Hay que darle de comer. Vamos a darle de comer. Vamos a la alimentación de los 4,000. La alimentación de los 4,000 es todavía esta cuestión del tiempo de interacción de Jesús con aquella multitud fue, profe, yo no sé si llamarle exponencialmente mayor. Ya tú me corregirás a mí, tú que eres el especialista en esa burumba aquí entre nosotros. Sí, Marcos capítulo 8. Doctor, no se ponga viejo, mire cómo se pone, cuando uno se pone viejo, como se le empieza a olvidar las cosas. Marcos capítulo 8, vamos a ir rapidito a Marcos capítulo 8. Dijimos que el compás de espera entre que Jesús ministra a toda esta gente, le predica el evangelio, le enseña, predica, proclama el mensaje de salvación, sana a unos cuantos, perdona a unos cuantos sus pecados, vuelve a enseñar más cosas, vuelve a interactuar con ellos, tú sabes, como maestro, como predicador, a la puesta del sol. Mira la alimentación de los 4,000 que se encuentra también en San Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39, pero también en Marcos capítulo 15, versículos 32 y 39. La alimentación de los 4,000 aparece solamente registrado en San Mateo y en San Marcos, solamente. ¿Ok? Vamos a ir a San Mateo, capítulo 15. San Mateo, capítulo 15. ¿Ok? Dice, alimentación de los 4,000. Dice, Jesús llamando a sus discípulos, mira, el compás de espera. Dice, tengo compasión de esta gente, porque mira el tiempo. Alimentación de los 5,000, Jesús se pasa desde por la mañana y a la puesta del sol, cerca de la puesta del sol, dice, espérate, que esta gente está en partido del hambre. Vamos a darle algo de comer. ¿Ok? Aquí, con esta gente que eran paganos, Jesús no estaba en terreno judío, en terreno israelita, eran paganos. Aquí Jesús si tenía algún seguidor, pues la cantidad de seguidores palidecía en comparación con Judea y Galilea, los que tenían Judea y Galilea. Dice, hace ya 3 días. Profe, sería exponencialmente más el tiempo que están conmigo. 3 días, Jesús enseñándoles. Y aquí implícitamente aprendemos una cosa. La gente espiritual, el creyente espiritual, tiene interés, Luz Estela, un interés, doctor, un interés en la palabra de Dios que un no creyente no puede medir y por lo tanto no lo puede entender. Dame palabra de Dios, dame palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús predicar el evangelio a los judíos judaizantes, aquellos 5,000, por lo menos 5,000 que luego entonces alimentó? Un día, mediodía, vamos para el mediodía. Aquellos paganos, dice la Biblia, 3 días. Un múltiplo, ¿verdad? Un múltiplo de eso. 3 días. ¿Quién habría protestado? ¿Quién habría tenido premura o apuro? Yo me imagino que algunos tienen que haber tenido apuro y premura, porque todos los que estaban allí escuchando a Jesús no eran gente espirituales, no tenían verdadero, genuino interés
en las enseñanzas de Jesús? Bueno, pues se fueron echando, se habrán ido echando. Se habrán ido echando. Y es también mi mensaje para ustedes. Yo te decía, el evangelio no se impone. Yo no te voy a obligar. Yo no te voy a obligar. Pero tampoco te voy a retener. Yo no te voy a forzar a entrar, pero tampoco te voy a retener. ¿Te quieres ir? Bueno, pues, por favor, ahí está la puerta. Ok, entonces, vamos a otro argumento. En Hechos de los Apóstoles. Ok, perdón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos, por lo menos 2 de sus discípulos, a preguntarle a Jesús? Ya esto lo hemos estudiado en otras ocasiones, profe. A preguntarle a Jesús, ven acá, tú eres el Cristo que habría de venir. ¿Eres tú el Mesías que estamos esperando? ¿O tenemos que esperar por algún otro? Dice la palabra del Señor que Jesús, o sea, por lo que leemos en los evangelios, no nos damos cuenta del factor, profe, tiempo y espacio. Bueno, más específicamente tiempo, cara. Pero los especialistas dicen que Jesús no le respondió inmediatamente a los discípulos de Juan el Bautista. Él le dijo, quédense aquí conmigo un día. Así como cuando alimentó a los 5,000, quédense conmigo un tiempo aquí. Véanme cómo yo trabajo, lo que estoy haciendo. Y entonces después vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto, pero también lo que les voy a decir. Al final del día, al final de su trabajo ministerial de ese día, que le sirvieron de testigos a aquellos discípulos enviados por Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista, enviados por Juan el Bautista, le dice, vayan a donde está Juan el Bautista. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, dice, y a los pobres les es predicado el reino de los cielos. No dice, se le dio un fisquito de carne con una bolsita de arroz y 4 frijoles. No. Esa es otra explicación bíblica, otro argumento bíblico de que esto no es un ministerio. Es algo muy maravilloso y que, por cierto, a mí me toma más tiempo que el ministerio, que lo que me toma el ministerio. Tengo que decirlo, bochornosamente tengo que reconocer. Falta mía, no es falta de nadie, es falta mía. Dice, a los pobres les es predicado, doctor, el reino de los cielos. ¿Eres tú rico? Yo sé que tú no eres rico. ¿Eres tú rico? Doctor, ¿eres tú rico? Yo sé que no eres rico. Yo quiero ser pobre. A mí no me des comida material. A mí dame palabra de Dios. Yo quiero experimentar, yo quiero vivir, ser ciudadano del reino de los cielos. Hechos capítulo, vamos a terminar con Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Hechos capítulo 6. Y este argumento está todavía mucho más claro, porque los versículos que he estado, o los textos que he estado compartiendo con ustedes, he compartido con ustedes la interpretación basado en lo que yo conozco de la palabra del Señor. Pero profe, es mucho más explícito. Es mucho más explícito. O sea, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice, contexto, capítulo 6 del Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 7, surge un problema, y un problema grande, Luz Esther. Profe, en Hechos de los Apóstoles, en todo Hechos de los Apóstoles, sobre todo, en todo Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe usando una técnica literaria que ya la hemos mencionado. No la hemos mencionado como técnica literaria de Lucas, pero la hemos mencionado. Y se llama la técnica eufemismo. ¿Te acuerdas? Penosa enfermedad, doctor, porque no quiere decir que es cáncer. Preciado líquido en sustitución para decir agua. Aromático grano para no decir que es café, la gramínea para no decir que es azúcar, Oro negro. el oro negro para no decir que es petróleo. Y en Hechos de los Apóstoles, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, Lucas usa este
este eufemismo. En lugar de Lucas decir, era un gran problema, como a ti te gusta usar ese adverbio, ¿no? O un problema grande, en lugar de eso, Lucas decía, era un problema no pequeño. Eso es un eufemismo. Cuando la Biblia dice en los evangelios que a Jesús le dieron 40 azotes menos uno, eran 39 azotes, ¿verdad que sí? Eso también es un eufemismo bíblicamente hablando, en la literatura bíblica. Entonces, era un problema no pequeño. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7. ¿Cuál era el problema? Bueno, la iglesia para este entonces ya había crecido mucho. Tanto, que para este momento ya los discípulos originales de Jesús, que entre ellos estaban sus apóstoles, ya no eran solamente judíos que habían sido judíos judaizantes. Ya abarcaba, una cantidad de gentes de diferentes nacionalidades y diferentes culturas. Y entonces, lo que pasa donde quiera que hay un conglomerado de personas. Habían piñitas, ¿no? Los colombianos para allá, los hondureños para allá, los dominicanos para allá, los cubanos aquí, ¿El pastor es cubano? Ah, no. Las mejores cosas para los cubanos. Cuando vamos a ver el banco de comida, mira, profe, tú que eres cubano, tú eres cubillo también, mira, esta carne que es más jugosa, se ve más grande, más jugosa, esta es para ti, yo te la guardé para ti. ¿Tú me entiendes? Así, lamentablemente, desdichadamente. Entonces, vinieron los no judíos, los cristianos, los creyentes no judíos, a quejarse con los apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El banco de comida, ese es otro argumento bíblico. Hay dos argumentos bíblicos aquí, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Número 1, el banco de comida no era para la gente de afuera, era para la gente de adentro, de aquí. Era el banco de comida. No era un ministerio, era una forma de contribuir, para convivir, para ayudar a una iglesia tan pobre con tantas necesidades. Pero entonces los no judíos, los cristianos, los creyentes no judíos, dijeron, bueno, espérate, que esta gente no quiere judío, porque estamos viendo entre el programa de la iglesia, de ayuda de la iglesia, a las viudas se le daba una ayuda en especie, en comida, sobre todo en comida. A propósito, en todo el Nuevo Testamento yo he descubierto en mi comunión con el Señor reciente, por medio de su palabra, en estos años recientes, que el Nuevo Testamento, doctor, magnifica dos figuras fundamentales en el Nuevo Testamento, sobre todo a partir de Hechos de los Apóstoles. Una es las viudas y otra es los ministros. Presta atención al ministro, escucha al ministro, respeta al ministro, ten en alta estima al ministro, ora por tu ministro. ¿Ve? Entonces, los no judíos, los cristianos no judíos, vieron que las viudas de los creyentes judíos recibían más cantidad de cosas que a las no judías. Y se quejaron con los apóstoles. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? Mira, la reacción de los apóstoles. Dice, en aquellos días, versículo 1, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, es decir, de los no judíos, contra los hebreos, es decir, contra los judíos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era diaria la distribución, un poquito de comida. Entonces, versículo 2, entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Mira, neca la guara, no. Oye, yo me meto en una clase de problemas y meto también a Mimi, incluso a Angelina, por
no decirle que no a la gente. Y que no corresponde a mi ministerio, no es trabajo mío. Transportar a nadie, no, eso no es trabajo mío. Darle comida a nadie tampoco es trabajo mío. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Y muchas otras cosas. Prestar dinero a la gente, darle, no es trabajo mío. No es trabajo mío. Y aún así, tú lo sabes. Aún así, me faltan el respeto, precisamente porque como no estoy ejerciendo mi función, es decir, la función que no me corresponde la estoy ejerciendo, bueno, pues entonces se engorgonan y los malcrio y entonces, no, falta de respeto. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Cuál es la actividad fundamental mía, profe? Predicar el evangelio, Luz Estela. Predicar el evangelio. Esto otro yo lo hago con mucho gusto, con mucho amor, pero no es mi trabajo real. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué están diciendo en otras palabras los apóstoles? Estaban diciendo en otras palabras los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos el ministerio, es decir, la predicación y la enseñanza del evangelio para meternos en este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir al mismo tiempo entonces? Que yo tengo razón, bíblicamente hablando, yo tengo razón. Esto no es un ministerio. Pero usted hace las dos cosas. Yo hago las dos cosas y de hecho te estoy diciendo que a mí me toma más tiempo, yo dedico más tiempo a esto que a predicar el evangelio. Para vergüenza mía. Gracias por su atención. Bendiciones. Un abrazo. Maranata, gracia, misericordia y paz.